En la práctica 8 ShellScript vamos a resolver uno de los supuestos prácticos que cayó en Madrid en 2018 para las oposiciones de informática. El ejercicio decía así: escriba un script llamado ejercicio1.sh que imprima un listado de los números primos en el intervalo AB. A y B serán pasados como parámetros. Se muestra un ejemplo de llamada ejercicio1.sh y AB, donde AB pues son números. Ejemplo de ejecución y salida generada para el intervalo 5-14. Si se ejecuta de esta forma con los números 5 y 14, pues muestra los números primos que encuentra en ese intervalo 5, 7, 11, 13. Y nos indica la siguiente aclaración. Puede comprobar si un número es primo analizando la salida de la utilidad factor, incluida en el paquete GNU Core Utils, que suponemos estará instalada en su sistema. Dicha utilidad factoriza números enteros. Ejemplo de uso y salida generada de la llamada a la utilidad factor. Y nos muestra un ejemplo de esta utilidad ejecutándola con factor y el número 2018. Y cómo nos lo descompone en 2 y 1009. Por tanto, analizando la salida de ejemplo de la utilidad factor con el número 2018, que nos muestra cómo lo factoriza y lo descompone en 2 y 1009, pues si lo ejecutamos con cualquier número primo, por ejemplo, la salida de factor 7, pues sería mostrarnos el propio 7, 2 puntos, y como un número primo, que solo es divisible por el mismo y por el 1, pues nos mostraría aquí un espacio y el 7. Los números primos, por tanto, con la aplicación, con la utilidad factor, nos va a enseñar el propio número, 2 puntos y un espacio y dicho número. Vamos a verlo en el propio terminal. Si ejecuto factor con el número 7, me muestra dicha salida. Con otro número primo, factor 11, igual. Si ahora pongo un número que no sea primo, pues vemos que me hace algo similar al caso de factor 2018. Me lo descompone, me lo factoriza en 3 y en 5 en el caso del 15. Bien, vamos a proceder ya a implementarlo. Vamos a dejar aquí a la izquierda el enunciado para tenerlo siempre presente. Y lo primero que me dice el enunciado es que el script se tiene que llamar ejercicio1.sh. Pues cumplo esta primera indicación del enunciado y empiezo indicando el Shaban, como en todos mis scripts. Y lo primero que compruebo viendo el enunciado es que este programa, el ejercicio 1, ese .sh, se tiene que ejecutar siempre con 2 parámetros. Pues entonces ya puedo indicarle, hacer una primera comprobación y decirle que el número de parámetros con el que se tiene que ejecutar va a ser 2. Aquí sería la ejecución correcta y aquí la ejecución incorrecta. Error, ejecución con número de parámetros incorrecto. Bien, pues vamos a desarrollar la parte donde se realiza el script. Cuando se introducen 2 parámetros, lo que vamos a hacer es guardar en una variable que nos vamos a crear que se llama $1, que es el primer parámetro, y en una variable llamada b vamos a guardar $2, que es el segundo parámetro. Y vamos a utilizar una estructura for con esta sintaxis que la vamos a recorrer desde a hasta b, ya que el intervalo es un intervalo cerrado, incluyendo el primer parámetro hasta el segundo parámetro. Y vamos incrementando uno a uno.
Bien, pues aquí dentro de este for donde tenemos que ideárnosla para encontrar la forma de determinar si cada uno de los números que vamos a ir recorriendo por este for se trata de un número primo o no. Tenemos que encontrar la forma de analizar la salida de factor y ver qué tienen en común la salida de los números primos. Si nos damos cuenta, las salidas de los números primos con este comando factor lo que tienen en común es que siempre muestra el propio número, dos puntos, un espacio y otro número. Y teníamos un comando, un filtro que hemos visto en el manual 4, que lo que hacía era contar palabras con la opción "-w". Las palabras, ¿cómo las contaba? Determinando espacios. Entonces, si utilizamos la salida de factor con un número primo y se lo pasamos como entrada con una tubería a WC, que es este filtro con la opción para que cuente palabras, nos va a devolver siempre un 2 si se trata de un número primo. Lo probéis con el número primo que lo probéis, siempre la salida va a ser 2, porque va a encontrar un espacio y va a considerar que esto es una palabra y esto es otra. Si pongo un número que ya no es primo, ya la salida no va a ser 2. Por tanto, puedo operar de la siguiente forma: factor con $i y con una tubería lo enlazo con el comando, con el filtro WC para contar palabras. Y todo esto hago sustitución de comandos, como vimos también en el manual anterior, y lo guardo en una variable que me voy a crear que se va a llamar salida factor. Esta variable va a almacenar un número, 2, 3, 4, los factores que sean. Si la salida es 2, significará que es un número primo, porque ha detectado este patrón, que son dos palabras, porque hay un espacio en blanco. En cualquier otro caso que el número no sea primo, pues siempre detectará más palabras. ¿Lo veis? Por tanto, una vez que yo tengo aquí almacenado en salida factor ese número, yo ahora voy a hacer un if para comprobar si salida factor es igual a 2, que es lo que me interesa. Si es igual a 2, significa que es un número primo, y entonces lo voy a mostrar por pantalla. Es un número primo. Quizá la sustitución de comandos se vea más legible utilizando la otra sintaxis. En lugar de las comillas invertidas, la sintaxis del dólar y los paréntesis, aunque cualquiera de las dos sintaxis es igualmente válida. Con esto que tenemos, ya el ejercicio hace lo que nos pide el enunciado. Vamos a comprobarlo. Le damos permiso de ejecución y lo ejecutamos. Si lo ejecutamos sin ningún parámetro, nos da error, porque hemos controlado que se tienen que ejecutar con dos parámetros. Lo vamos a ejecutar con los dos números que nos indica el ejemplo del enunciado y nos muestra la misma salida. Nos muestra los números en ese intervalo que son primos. Aquí lo tenemos. ¿Qué mejoras podemos hacerle a nuestro ejercicio hasta ahora? Ahora mismo, si ejecutamos nuestro script y ponemos cualquier cosa que no sea un número, pues no nos da ningún mensaje error. O si ejecutamos con un parámetro alfabético y otro numérico, me muestra esta salida que no tiene mucho sentido. Entonces, la forma de resolver esto, de depurarlo, es de la siguiente forma. Vamos a controlar que los parámetros que le vamos a incluir
van a ser numéricos. ¿Y cómo hacemos esto? Con un if que le vamos a decir que $1 si es mayor o igual a 1. Y con el operador AND si $2 es mayor o igual a 1. En caso de que no se cumpla esto, pues indicaremos un error, ya que la ejecución con parámetros incorrecta. Si lo probamos, ahora con un parámetro que no sea numérico, me dice ejecución con parámetros incorrecta, pero me muestra un error aquí que me los muestra la salida, que me ensucia un poco la salida a la ejecución de mi script. ¿Cómo puedo también solucionar esto? Pues mandando ese error se produce aquí, al intentar comparar el parámetro 1 que no es numérico, que si es mayor o igual con este número. Entonces eso devuelve ese error en pantalla. Si quiero ocultarlo, que no se muestre en pantalla, mandarlo a otro lado, pues puedo mandarlo a la nada, al archivo defnull, con la redirección. Lo vuelvo a probar y ahora ya si me dice ejecución con parámetro incorrecta, y hasta que no lo ejecute con 2 números, no me muestra la salida con los números primos del intervalo. Bien, ya hemos incluido esa mejora y aquí os voy a mostrar la solución propuesta con comentarios, que ya sabéis que a la hora de ejecutarlo tenéis que incluir todos los comentarios que sean posibles. Con el uso se ha creado una función para indicar el uso adecuado de la script. En vez de mandar estos mensajes directamente aquí, pues se llama a la función uso, que indica cómo se tiene que ejecutar el script, y se sale con una salida distinto de 0, que eso lo que indica realmente es que el script se ha ejecutado incorrectamente. Acordad que eso lo vimos en el primer manual. Y todo está perfectamente comentado para facilitar al tribunal la corrección. Porque ya sabéis que un criterio muy importante es que utilizar las buenas prácticas a la hora de hacer nuestro script. Es decir, texto, línea tabulada, comentarios, la limpieza del código, etcétera. Esta ha sido la solución propuesta que hemos indicado para este ejercicio, haciendo uso de una tubería y de este filtro, aunque este ejercicio se podrá resolver de otras muchas formas. Pero nosotros hemos propuesto esta, que como veis, sin comentarios se queda en una solución bastante corta.